Algunos nombres son atemporales, ¿verdad? Nombres que al mencionarlos evocan una época, una revolución, un estilo que cambió el mundo para siempre. Y pocos nombres resuenan con tanta fuerza como Elvis Presley. Pero ¿sabías que tras su muerte un gran secreto se mantuvo oculto durante años en la legendaria casa de Graceland? ¿Qué se escondía tras esa aparentemente inofensiva puerta de garaje que asombró al mundo? No era solo el coche, sino un nuevo capítulo en la vida del rey. Descubre el secreto oculto de Elvis Presley. No te lo querrás perder. Primero debemos transportarnos a Graceland, al corazón del mundo de Elvis. Cuando él aún vivía, Graceland era un lugar vibrante, un hervidero de vida y de música, cada solo día. La casa recibía constantemente a invitados. Daba igual si eran familiares lejanos o amigos íntimos que pasaban tiempo con él. Algunas personas solo pasaban a saludar, mientras que otras, atrapadas por la magia del lugar y la hospitalidad del rey, acababan quedándose semanas o incluso meses. En cuanto alguien cruzaba el umbral de Graceland, era fácil sentir hasta qué punto la mansión era un reflejo perfecto de la personalidad de Elvis. Era como entrar en su propia alma. Los colores vivos, las decoraciones extravagantes, la forma tan particular en que cada habitación estaba diseñada, todo apuntaba directamente a él. Cada objeto, cada mueble, cada rincón parecía susurrar una parte de su historia. Incluso después de que Elvis nos dejara la casa, nunca se quedó completamente vacía. Su tía Delta se mudó a la mansión después de que su marido falleciera. Elvis, con su enorme corazón, la había acogido mucho antes, pensando que quizás estando rodeada de familia podría sobrellevar mejor su pérdida. Y tía Delta se quedó allí durante años, un fantasma viviente de la época dorada, hasta su propio fallecimiento en el año 1993. Ese mismo año, un evento muy importante tuvo lugar. Su única hija, Lisa Marie Presley, alcanzó la edad de 25 años y, según el testamento de su padre, se convirtió en la propietaria de pleno derecho de Graceland. En sus jóvenes manos recaía ahora todo lo que su padre había construido y amado a lo largo de los años. Una herencia inmensa, no solo en valor monetario, sino en peso emocional e histórico. A un corto paseo de la casa principal se encuentra el Jardín de la Meditación, un lugar de paz y de silencio. Allí fue enterrado Elvis, y más tarde sus padres también fueron trasladados para descansar a su lado, su madre Gladys, el gran amor de su vida, y su padre Vernon. Su abuela Minnie May, a quien Elvis adoraba, también se unió a ellos. Muchos años después, en una tragedia que sacudió de nuevo a la familia, el hijo de Lisa, Marie Benjamin Keough, fue enterrado allí también. Incluso el hermano gemelo de Elvis, Jesse Garon, que falleció al nacer, tiene una placa especial en ese jardín para recordarlo. Con el paso de los años, este jardín se ha convertido en una parte fundamental de la finca. A los visitantes se les permite pasear por él, ya sea antes o después de recorrer la casa. Es el momento más solemne de la visita, el momento de presentar respetos. Tras el fallecimiento de Elvis, su padre Vernon Presley asumió todas las responsabilidades relacionadas con la herencia. Pero el dolor y la mala salud no le permitieron continuar por mucho tiempo. Falleció en 1979, apenas 2 años después que su hijo. Antes de morir, Vernon tomó una decisión crucial. Entregó la responsabilidad de la gestión del patrimonio a Priscilla Presley, la exmujer de Elvis. Priscilla tenía ahora la enorme tarea de asegurarse de que todo funcionara bien para su hija Lisa Marie, que todavía era una niña. Pero gestionar la herencia de Elvis no era ni de lejos una tarea fácil. El sueño se estaba convirtiendo en una pesadilla financiera. La casa Graceland consumía cerca de $500,000 cada año solo en mantenimiento, impuestos y personal. Se lo imaginan, un agujero negro de dinero. La mayor parte de la inmensa fortuna de Elvis ya se había gastado, y la parte que le correspondía a Lisa Marie como heredera había disminuido drásticamente. Solo quedaba alrededor de $1 millón. Los gastos seguían acumulándose. Las facturas no dejaban de llegar.
Algunos asesores y personas cercanas comenzaron a plantear la idea de vender Graceland. Pensaban que podría ser la única forma de hacer frente a los costes, la única salida lógica. Pero Priscilla se negó rotundamente. ¿Cómo iba a vender el hogar de Elvis, el legado de su hija? En lugar de rendirse, empezó a investigar, a buscar inspiración en cómo otros lugares históricos se habían mantenido a flote. Descubrió que algunos de ellos, como las casas de antiguos presidentes o mansiones de magnates, se habían convertido en museos abiertos al público. Y eso le dio una idea arriesgada pero brillante. ¿Y si Graceland pudiera abrirse al público? Así que contrató a Jack Soden, un experto en finanzas de Kansas City, como director ejecutivo para que la ayudara con este plan. Y los dos, Priscilla con la visión y la pasión, y Jack con la estrategia de negocio, comenzaron a trabajar sin descanso para hacerlo realidad. Entonces, el 7 de junio de 1982, un día que quedaría marcado en la historia del rock and roll, Graceland abrió oficialmente sus puertas a los visitantes. La gente llegó en masa. Las colas eran interminables. En un solo mes, habían recuperado todo el dinero que habían invertido para preparar el lugar. El plan funcionó incluso mejor de lo que nadie se había atrevido a esperar. Personas de todo el mundo querían ver el lugar donde había vivido el rey. Priscilla se convirtió en la presidenta de Elvis Presley Enterprises, un cargo que mantuvo hasta que Lisa Marie tuvo la edad y la madurez para asumirlo. Con el tiempo, el valor de la herencia no dejó de crecer. Lo que una vez estuvo al borde de la quiebra, ahora se erigía como un imperio sólido valorado en cientos de millones de dólares. Priscilla, con su determinación, no solo había salvado el hogar de Elvis, sino que había asegurado el futuro de su hija y había creado un monumento eterno a la memoria del hombre al que una vez amó. Cada año, en la fecha en que Elvis falleció, una enorme cantidad de fans llega a Graceland. El evento, ahora conocido como la Semana de Elvis, reúne a personas para todo tipo de actividades, encuentros de fans, debates, conciertos, tributo y una misa conmemorativa en la iglesia de San Pablo. Pero el momento más emotivo, el clímax de la semana, llega siempre durante la vigilia con velas. Imaginen la escena: miles de fans caminan lentamente por los terrenos de Graceland por la noche sosteniendo velas encendidas en un silencio respetuoso, dirigiéndose hacia la tumba de Elvis. Es un mar de luz y de amor. En 1997, el evento celebró su 20º aniversario y periodistas de todo el mundo vinieron a cubrirlo. En 2002, durante el 25º aniversario, casi 40.000 fans acudieron a pesar de que llovió durante toda la vigilia. Para 2017, el 40º aniversario atrajo a una multitud aún mayor. Ese año, por primera vez, se cobró una pequeña tarifa de $28.75 para ayudar a cubrir los gastos de seguridad adicionales. La multitud se había vuelto demasiado grande para gestionarla sin más ayuda. Para muchas personas, visitar Graceland es algo que sienten que tienen que hacer al menos una vez en la vida. Algunos incluso ahorran durante años solo para poder hacer el viaje. Una vez que llegan, se ponen unos auriculares que los guían a través de la historia de la vida de Elvis, a menudo con su propia voz, narrando partes del recorrido. Caminan por las habitaciones que todavía albergan sus guitarras, sus trajes, sus innumerables trofeos y sus objetos personales. Cada espacio de la casa muestra una faceta diferente de quién era él. Aunque se ha convertido en un símbolo en un museo, y para algunos en un santuario, sigue siendo ante todo el lugar donde Elvis vivió, rió y compartió buenos momentos con sus amigos y su familia. Y los visitantes no solo ven las partes buenas, también aprenden sobre los momentos difíciles por los que pasó. La casa no oculta nada. Cuando llegan al jardín de la meditación, muchos se detienen un momento. Algunos agachan la cabeza en señal de respeto. Otros traen flores, fotos o cartas escritas a mano que depositan con cuidado. En los muros que rodean la finca, la gente deja sus mensajes. Miles y miles de mensajes escritos en la pared de ladrillo. Algunos escriben sobre cómo la música de Elvis les ayudó a superar momentos difíciles. Otros simplemente quieren decir cuánto lo siguen queriendo. La memoria de Elvis sigue viva, y de qué manera.
no solo a través de sus canciones y sus películas, sino a través del profundo amor que la gente le sigue mostrando. Y Graceland todavía carga con todo ese amor y nunca lo deja ir. Pero como les decía al principio, esa no es toda la historia. Porque mientras la casa principal se convertía en el rostro público del legado de Elvis, otro lugar de la propiedad guardaba sus propios secretos. Un lugar lleno de acero, cromo y gasolina. El garaje de Graceland. Graceland siempre ha sido más que una casa. Con el paso de los años, la finca se fue transformando para ser aún más acogedora. Se añadieron más exhibiciones ofreciendo a los visitantes nuevas formas de asomarse a la vida de Elvis. Uno de los cambios más grandes fue la creación de una enorme área de entretenimiento y exposiciones justo enfrente de la mansión, un complejo llamado Elvis Presley's Memphis. Este nuevo espacio abrió nuevas historias y dio a la gente la oportunidad de explorar el estilo de Elvis, sus pasiones y los momentos que ayudaron a forjar su fama. Y dentro de este espacio hay una sección especial llamada Presley Motors. Aquí es donde la gente puede caminar y admirar la larga hilera de coches que Elvis poseyó una vez. Los coches no fueron simplemente colocados allí para ser observados. Fueron pulidos, protegidos y exhibidos de una manera que evoca la energía de los días en que él los conducía. Porque Elvis amaba sus coches. Le apasionaban. No los compraba simplemente para guardarlos en un garaje y acumular polvo. Le gustaba ponerse al volante, sentir la carretera, y a menudo compartía esos momentos con otros. Muchos de sus coches tenían historias detrás. Algunas de alegría, otras de accidentes, y otras de regalos que hizo a sus seres queridos. Presley Motors tiene suficientes coches como para llenar un museo, y eso es exactamente lo que se hizo. El Museo de Coches fue construido para albergarlos a todos en un solo lugar donde los fans pudieran verlos de cerca y viajar en el tiempo. Y es aquí, entre estas joyas de la automoción, donde la historia que el mundo no conocía comienza a revelarse. Cada coche es una pista, cada abolladura, una palabra, cada motor, un latido del corazón del rey. Dentro de Presley Motors, rodeados por las máquinas que fueron testigos silenciosos de la vida, las pasiones, las alegrías y hasta las frustraciones del rey. Cada coche aquí no es solo un pedazo de metal y cromo. Es una cápsula del tiempo, un capítulo de una vida extraordinaria. Y vamos a empezar con el más icónico de todos, un coche que es casi tan famoso como su dueño. Me refiero por supuesto al Cadillac Fleetwood Series 60 de 1955. El famoso Cadillac rosa. El amor de Elvis por los Cadillacs era legendario. Para él representaban el éxito, la culminación del sueño americano. Eran el símbolo de que aquel niño pobre de Tupelo, Mississippi, por fin lo había conseguido. Y esta historia de amor comenzó en marzo de 1955, cuando compró su primer Cadillac. Era un modelo de 1954 de segunda mano, en un llamativo color rosa y blanco. Se había esforzado mucho para llegar hasta allí, y esta fue una de sus primeras grandes compras, un trofeo que le decía al mundo, «Aquí estoy». Pero la alegría no duró mucho. Poco después de comprar el coche se averió. Elvis y su novia estaban en el coche en ese momento, pero por suerte lograron salir. Pero eso no lo detuvo. Rápidamente compró otro Cadillac, esta vez una berlina Fleetwood más grande de color azul. Pero el azul no era el color de Elvis. Así que lo llevó a un taller y pidió que lo repintaran en un nuevo tono de rosa, un color personalizado que mezcló su vecino y que fue bautizado, como no podía ser de otra manera, como Rosa Elvis. Destacaba. Era audaz. Encajaba a la perfección con la imagen que estaba construyendo. Ese coche tampoco se mantuvo perfecto por mucho tiempo. Más tarde, ese mismo otoño, su compañero de banda, el guitarrista Scotty Moore, tuvo un accidente mientras lo conducía. El coche sufrió daños. Elvis lo mandó a reparar y repintar de nuevo. Y entonces hizo algo que revela la esencia de quién era él. Se lo regaló a su madre Gladys. Su madre ni siquiera tenía carnet de conducir. El regalo no era práctico, era un símbolo, era una ofrenda. Era Elvis diciéndole, «Mira, mamá, todo el sufrimiento, toda la pobreza, ha merecido la pena, lo hemos conseguido». Aunque ella nunca lo condujo, el coche permaneció como una pieza central en sus vidas.
A lo largo de su carrera, Elvis usó a menudo ese Cadillac rosa. Siempre estuvo cerca de él. Y después de que su madre falleciera, el coche se quedó como un recordatorio agridulce tanto de su éxito temprano como del inquebrantable vínculo familiar. Ese mismo Cadillac ha estado en exhibición en Graceland desde 1982. Los visitantes pasan a su lado todos los días, sabiendo que una vez transportó a Elvis en los momentos más importantes de su vida. Pero si el Cadillac rosa representa el ascenso y el amor familiar, otro coche en la colección representa el final del viaje. El Stutz Black Hawk III de 1973. Este coche tiene un aura diferente, más sombría. Fue el último coche que Elvis condujo a través de las puertas de Graceland antes de su muerte. El Stutz no era un coche cualquiera. Tenía un motor V8 de 7,5 litros y podía producir hasta 425 caballos de fuerza. El interior estaba tapizado en cuero rojo y las molduras de oro de 24 quilates recorrían el habitáculo, mostrando el gusto de Elvis por el lujo en sus últimos años. La marca Stutz había desaparecido en la década de 1930, pero fue resucitada en los años 70 por un hombre llamado Jules Myers. Los nuevos modelos eran coupés personalizados, construidos sobre la base de un Pontiac Grand Prix, pero con una carrocería de diseño clásico que parecía deliberadamente anticuada. Este Black Hawk no era solo otro coche para Elvis. Lo conservó, lo usó a menudo y claramente disfrutó del poder y la comodidad que le brindaba. Debido a que este coche tenía un vínculo tan fuerte con el período final de la vida de Elvis, la gente de Elvis Presley Enterprises tomó medidas para protegerlo. En lugar de restaurarlo o cambiar su aspecto, decidieron preservarlo tal y como estaba, dejando cada detalle intacto como una fotografía en 3 dimensiones de sus últimas horas. En la larga lista de coches que pasaron por las manos de Elvis Presley, algunos destacaron no solo por su aspecto o su potencia, sino por las historias dramáticas que llevaban grabadas en su chasis. Y entre ellos, el de Tommaso Pantera, de 1971, tiene una de las historias más salvajes. Este elegante deportivo parecía recién salido de un estudio de diseño italiano, pero bajo su estilizada carrocería llevaba el corazón de un muscle car americano. Funcionaba con un motor Ford Cleveland 351 V8, lo que le daba tanto velocidad como un rugido ronco que encajaba con la propia personalidad audaz de Elvis. Elvis compró este Pantera en 1974 para su novia de entonces, la actriz Linda Thompson. Pagó alrededor de $2,400 por él. Pintado en un llamativo color amarillo, el Pantera parecía la mezcla perfecta de belleza y fuerza, pero un día las cosas no salieron bien. Elvis y Linda tuvieron una discusión, y cuando él quiso marcharse, el coche se negó a arrancar. Elvis entró en la casa, tomó una de sus pertenencias y en un ataque de ira él impactó It. Y lo más extraño fue que el coche arrancó la segunda vez, y lo más extraño de todo es que después de los disparos, el coche arrancó al segundo intento, como si el Pantera, asustado, hubiera decidido que no estaba listo para rendirse tan fácilmente. A pesar del daño, se mantuvo fuerte. Ese pequeño pero salvaje momento convirtió a este coche en algo más que un simple vehículo. Se convirtió en un pedazo de la historia de Presley, un testimonio de su temperamento explosivo y de la inmensa presión bajo la que vivía. Luego estaba el Rolls-Royce Phantom Fit de 1960, un coche que emanaba puro lujo y estatus. Después de dejar el ejército de los Estados Unidos, Elvis firmó un nuevo y lucrativo contrato de producción y decidió celebrarlo a lo grande. Salió y se compró este Rolls-Royce, que era uno de los coches más exclusivos y caros que se podían comprar en la época. Este no era un coche normal. Estaba hecho para los ricos y poderosos. Rolls-Royce solo vendía estos modelos a personas que consideraban especiales, como jefes de Estado o celebridades de primer nivel. No fabricaron muchos, apenas unas 500 unidades entre 1959 y 1968. Elvis no entró simplemente en un concesionario y se lo llevó. Tuvo que pasar por un largo proceso de solicitud porque Rolls-Royce quería asegurarse de que su coche
iba a parar a manos de alguien que consideraban importante. Por supuesto, Elvis encajaba perfectamente en esa imagen. Tenía dinero, fama y estilo. Una vez que el coche fue suyo, se convirtió en un símbolo de lo lejos que había llegado en la vida. Era el único Rolls-Royce que Elvis tuvo y lo condujo durante algunos de los años más importantes de su carrera. Pero mientras muchos de sus coches eran llamativos y audaces, había uno que parecía una elección inusual para él. El BMW 507 de 1959. Este era un deportivo raro, elegante y discreto, en su diseño hecho con cuidado y buen gusto en lugar de con ostentación y ruido. Realmente no encajaba con la imagen que la mayoría de la gente tenía de Elvis, pero durante su servicio militar en Alemania Occidental se encontró con este coche y decidió llevárselo a casa. El BMW era un deportivo de lujo que costaba más de $7.100 en la época, una cantidad astronómica para entonces. El coche no solo era caro, también era increíblemente raro. Hoy en día, incluso sin ninguna conexión con Elvis, un BMW 507 puede venderse por más de $2 millones. Eso lo convierte en uno de los coches más valiosos que la compañía ha fabricado jamás. Aún así, no era el tipo de coche habitual de Elvis. Era suave, elegante y destinado a aquellos que querían algo diferente. A pesar de todo, este coche se convirtió en una parte especial de su colección simplemente por el momento de su vida en que lo compró, un recuerdo de su época como soldado. Elvis no se detuvo en los coches. Su amor por los viajes se manifestó también en los aviones que poseyó. Aparcados cerca del Museo de Coches en Graceland, se encuentran dos de sus aviones, el Lisa Marie y el Hound Dog Dado. El primero, un Convair 880, era un avión de pasajeros grande reconvertido en un jet privado de lujo. El segundo, un Lockheed Jetstar, era un jet de negocios más pequeño. Ninguno de los dos vuela ya, pero no han sido olvidados. Están en exhibición inmóviles pero orgullosos, permitiendo a los visitantes ver cómo viajaba el rey. Aunque Elvis falleció con solo 42 años, lo que dejó atrás sigue atrayendo a la gente. Cada vehículo que poseyó llevaba un pedazo de su vida. Cada uno le recuerda a la gente al hombre que una vez gobernó los escenarios, hizo girar cabezas y vivió con una energía desbordante. Su historia no se detuvo cuando su vida terminó. Y para entender plenamente el valor que Elvis Presley conlleva, para comprender por qué estas máquinas son algo más que simples vehículos, debemos hacer un viaje aún más profundo. Debemos volver al principio de todo, al niño pobre de Tupelo que soñaba con la música. Elvis Aaron Presley vino al mundo el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. Su madre Gladys Love y su padre Vernon Presley habían estado esperando gemelos, pero lamentablemente su hermano Jesse Garon nació sin vida 35 minutos antes que él. Esta pérdida dejó un impacto duradero y profundo en la familia. Se dice que Elvis siempre sintió que una parte de él faltaba, y esta tragedia forjó un vínculo indestructible, casi simbiótico, entre él y su madre. Desde muy joven, Elvis fue muy cercano a sus padres, pero su conexión con su madre era algo fuera de lo común. Gladys lo protegía ferozmente, lo animaba y estuvo a su lado en cada dificultad que enfrentaron. Los Presley tenían muy poco dinero y vivían una vida dura marcada por la pobreza del sur profundo. Vernon hacía trabajos esporádicos, aceptando cualquier cosa que pudiera encontrar solo para alimentar a la familia. A veces tenían que depender de la ayuda de los vecinos o del apoyo alimentario del gobierno para sobrevivir. Cuando Elvis era solo un niño pequeño, sus problemas se agravaron. En 1938, Vernon fue arrestado por alterar los detalles de un cheque. Fue a la cárcel durante 8 meses, y durante ese tiempo la familia perdió su modesta casa de 2 habitaciones. Tuvieron que empezar de nuevo con incluso menos que antes. En septiembre de 1941, Elvis comenzó el primer grado. Sus maestros no vieron nada especial en él entonces. Pero un gran momento llegó en 1945, cuando se subió a un escenario en la feria de Mississippi, Alabama. Con 10 años cantó Old Shep durante un concurso de talentos. No ganó, pero logró quedar en 5º lugar, y ese momento, esa primera probada de los aplausos, se quedó con él para siempre.
Poco tiempo después, para su cumpleaños, en lugar de la bicicleta que tanto deseaba, recibió una guitarra. Al principio se sintió decepcionado, pero poco a poco comenzó a descubrir la magia que contenía. No tomó clases formales, pero aprendió trucos de 2 tíos y de un predicador de la iglesia. Lentamente, observando a otros, comenzó a descifrar cómo tocar. La vida cambió de nuevo para los Presley a finales de 1948. Empacaron sus pocas pertenencias y se mudaron a Memphis, Tennessee, en busca de mejores oportunidades. En Memphis, Elvis comenzó a absorber un universo de sonidos. En la escuela, su maestra de música le dio una mala nota y le dijo que no tenía ninguna aptitud para el canto. Al día siguiente, Elvis llevó su guitarra a clase para demostrarle a la maestra que estaba equivocada cantando una canción popular de la época. Aún así, seguía siendo tímido. Algunos estudiantes se burlaban de él diciendo que era demasiado apegado a su madre o que su aspecto era diferente al de los demás. Alrededor de 1950, comenzó a aprender más sobre la guitarra con la ayuda de un vecino. Pasaban tiempo tocando juntos con otros chicos, incluidos los hermanos Dorsey y Johnny Burnett, quienes más tarde ayudarían a dar forma al género rockabilly. Durante su penúltimo año de secundaria, Elvis comenzó a destacar más no solo por su música, sino también por su apariencia. Se dejó crecer las patillas y se peinaba el pelo con brillantina en un estilo que llamaba la atención. Pasaba horas en Beale Street, el corazón de la música negra de Memphis, donde el blues y el R&B salían a raudales de los clubes y las tiendas. Miraba a través de los escaparates de Lansky Brothers, una tienda que vendía ropa audaz y llamativa. Finalmente comenzó a comprar y a usar esa ropa para ir a la escuela. Su nuevo aspecto, una mezcla de camionero y dandy, hacía que la gente se fijara en él. En 1953, durante su último año, participó en el espectáculo anual de talentos de la escuela. Cantó "Till I Waltz Again With You" frente a sus compañeros de clase. Esa actuación marcó una gran diferencia en cómo lo veían los demás. Antes de ese momento, pocos sabían siquiera que cantaba. Después de esa noche, todo cambió. Su popularidad comenzó a crecer y su confianza empezó a construirse. Aunque Elvis nunca aprendió a leer música, escuchaba con atención. Tocaba todo de oído. A menudo iba a tiendas de discos solo para sentarse y escuchar música en las cabinas. Conocía cada canción de sus ídolos del country, pero también escuchaba a los cantantes de gospel y sintonizaba emisoras de radio como WDIA, que tocaba blues, gospel y R&B. Se empapó de todos sonidos, ritmos y emociones y lo convirtió en algo completamente nuevo, algo suyo. Cuando se graduó en junio de 1953, Elvis ya sabía qué camino quería tomar. La música se había apoderado de él por completo y no iba a dejarla ir. Cuando Elvis Presley se dio a conocer en todo el país en 1956, todo lo relacionado con la música y la cultura comenzó a cambiar. Elvis no solo cantaba canciones. Introdujo algo fresco y poderoso que cambió la forma en que la gente escuchaba música, cómo se vestía y cómo se comportaba. Los jóvenes lo idolatraban. Representaba la libertad, la rebelión y la emoción. El estilo musical que lo formó, el rock and roll, provenía de diferentes orígenes, especialmente de la música afroamericana que hasta entonces había sido ignorada por muchos. Pero Elvis ayudó a llevar esa música al centro de atención, convirtiéndola en parte de la vida cotidiana de millones de personas. Esta fusión de sonidos ayudó a abrir la puerta a otros que habían sido excluidos. Artistas negros encontraron lentamente un espacio en un mundo que una vez los había bloqueado. A finales de la década de 1950, Elvis ya no era solo un cantante, era una de las personas más reconocidas del mundo. Había salido de la pobreza más absoluta y había escalado hasta la cima de la riqueza y la fama, viviendo el tipo de vida con el que muchos solo podían soñar. Pero con el paso del tiempo, la historia dio un giro. En los últimos años de su vida, ese sueño comenzó a mostrar grietas. La gente empezó a hablar más de sus hábitos, de su alimentación poco saludable y de la forma en que vivía recluido lejos de los focos.
se hizo famoso por su amor a la comida rica y pesada. El sándwich de mantequilla de cacahuete frita, plátano y a veces bacon se convirtió en leyenda. Después de su muerte, en 1977, comenzaron a circular historias de que en realidad no había fallecido. Algunas personas afirmaban haberlo visto hablado con él o incluso haberlo encontrado caminando por aeropuertos o pequeños pueblos. Estas historias continuaron durante años. Parecía que la gente no podía dejarlo ir. Su presencia se sentía tan fuerte que muchos se negaban a creer que realmente se había ido. Pero debajo de todo eso, mucha gente todavía veía el impacto real que tuvo. Antes de que el mundo lo convirtiera en un producto, había sido una fuerza de la naturaleza. Sus altibajos hicieron su historia aún más poderosa. La gente no solo admiraba sus victorias, también veían algo en sus luchas, su aumento de peso, su soledad, su agotamiento. Estos pedazos de su vida lo hacían sentir más humano. Tuvo días buenos y malos. Pero a través de todo eso, la influencia que tuvo nunca se desvaneció. Y en ningún lugar es esa influencia más tangible que en los objetos que dejó atrás, en las historias que susurran las paredes de Graceland y en el rugido silencioso de los motores que descansan en su garaje. Creen que estos objetos nos ayudan a entender mejor al hombre detrás de la leyenda. Déjenos saber sus puntos de vista en los comentarios aquí abajo. ¿Les ha gustado este vídeo? Un me gusta de su parte es nuestro mayor aplauso. Y por supuesto, si no quieren perderse nuestras próximas historias, a suscribirse a este canal. Muchas gracias por su compañía.